La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios. Malvinas, Clamor de Gloria. Un programa que recorre los 74 días en que nuestros soldados defendieron con honor las Islas Malvinas. El durante y el después del conflicto, con relatos de sus protagonistas, hechos reales y documentados. Malvinas, Clamor de Gloria. No hay mañana en que no despierte preguntándome quién soy o quiénes somos, y en un destello inmediato las respuestas se golpean contra el brillo del espejo. Soy todo eso que hoy no está, lo que no vuelve, lo que llegó para quedarse y eso que seguramente va a pasar, aunque no quiera. Soy también lo que vivo en este instante y lo que sueño, porque aún sueño. Para algunos soy un pibe que se quedó en el tiempo, el soldado más valiente cuando se golpea en el pecho o el olvido más perfecto cuando para recordar y valorar no hay tiempo. Pero soy, como dice la leyenda, lo que hice con lo que de mí han hecho. Fui sin mi intención, hombre sin miedo, porque soy hijo, y mi miedo era el de ellos. Soy mecánico, doctor, poeta, padre, hermano, amigo, callejero, frío y viento. No ando buscando memoria, porque la llevo en el cuerpo, ni pretendo enseñarte el desprecio del olvido, porque vi. La medalla en el pecho, clavada en el corazón. Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar geográfico que usted nos esté escuchando. Bienvenidos a un nuevo programa testimonial, como lo es Malvinas, Clamor de Gloria. De este lado, Rolando Cárdenas, conductor. Del otro lado, Víctor Cárdenas en la asistencia técnica en los controles. Y por supuesto usted, querida amiga, amigo, donde quiera que se encuentren, bienvenidos, gracias por acompañarnos semana a semana. Bien amigos, estamos con el veterano de guerra Hugo Salinas, no sé si me estás escuchando, querido amigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente de ese sur mendocino y esa hermosa ciudad de Malargüe, lo escucho perfectamente bien y mil gracias por la deferencia que tuvieron en contactarme. Bueno, Hugo, un gusto de tenerlo entre nuestros amigos, nuestros contactos, nuestros queridos veteranos de guerra. 20 años, Hugo, que estamos junto a cada uno de ustedes, junto a los familiares también de nuestros veteranos de guerra, porque no nos debemos olvidar esa parte fundamental, la familia del veterano de guerra. Cuénteme, Hugo, ¿en qué lugar está ahora para que nuestra gente sepa a dónde estamos haciendo esta comunicación? Bueno, yo soy el suboficial mayor
veterano de guerra de Malvinas, Hugo Salinas. Ahora me encuentro circunstancialmente en este momento acá en Godoy Cruz, en Mendoza, y a Malvinas en el año 1982 fui como jefe de un cañón 105 y de 2 baterías de misiles Mambas y Cobra, y un 13 de abril de 1982 llego a esas irredentas islas porque me tocó ir y en realidad pedí ir, ya que mi encargado de compañía, el sargento ayudante Eusebio Antonio Aguilar, me manifestó. Yo estaba en ese momento de vacaciones y me presento al cuartel y le dije que, bueno, estaba a disposición para lo que necesitara, y él me dice que no, que me quedaba como escalón defensa del cuartel. Le digo, no, mi sargento ayudante, yo me preparé para esto y me encantaría poder ir. Así que bueno, él me designa ahí con el jefe de compañía en el grado, en el puesto que les acabo de mencionar. Sí, y así fue que es mi participación en esa última gran gesta que tuvo nuestra patria, ¿no? claro. Recuérdeme, querido Hugo, con qué batallón parte allí a Malvinas, porque creo que ese batallón que estaba primero en Buenos Aires y ahora está por allí, por La Pampa, ¿no? Correcto. Esa unidad, digamos. Yo fui con el Regimiento de Infantería 6 General Viamontes, que en esa época su asiento de paz estaba en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Y con el tiempo, bueno, modificaron su domicilio y ahora se encuentra en Toay, en la provincia de La Pampa. Ahí tiene su asiento de paz actualmente, esa gloriosa unidad que nació allá por el 1806 con el nacimiento de la patria, ¿no? Exacto, exacto. Hugo, ¿qué recuerda de ese día en especial, ¿no? Cuando Argentina recupera las Islas Malvinas, ese 2 de abril de 1982. Bueno, fue un día muy especial, muy lindo para nosotros, aquellos que seguíamos en cuanto a la historia, la pertenencia de esas hermanitas perdidas, esas irredentas islas. Y bueno, qué mejor que ser protagonista en ese hecho histórico de poder participar y estar ahí en la recuperación de esa hermosa isla. Entonces, así fue que el 13 de abril partimos nosotros desde el Palomar hacia la localidad de Río Gallegos, en el sur de nuestro país, y de ahí en otro avión hasta Malvinas, en el cual aterrizamos el 13 de abril del 82. Fueron muchas emociones encontradas y también muchas sorpresas. Uno no conocía en ese momento cómo era el clima ni qué nos íbamos a encontrar. Sí sabíamos que es un lugar muy austral y obviamente que la temperatura y el clima iba a ser muy hostil. Así que ese fue el principal enemigo que encontramos, porque Malvinas tiene una vegetación muy achaparrada, muy chiquita, con mucho viento, mucha humedad. También es una isla que no posee árboles, excepto muy pocos los que se pudieron poner por la mano del hombre y que están generalmente ahí en Puerto Argentino. Y bueno, después el resto es un terreno muy, muy particular, porque tiene la turba malvinense, que será aproximadamente 1 metro y medio, no más de eso, y después aparece lo que es una roca con arcilla, que era muy difícil poder hacer la trinchera. Claro. Pero bueno, tuvimos que adaptarnos a esa actividad. Los primeros días que estuvimos ahí nos movieron en varias oportunidades hasta que nos ubican en la sección a la cual yo pertenecía, la sección antitanque, donde se preveía un desembarco que estaba ahí muy cerca de la pista del aeropuerto, a unos 800.000 metros de la pista, en una
había una gran playa ahí a ese costado y ahí se preveía el desembarco y nosotros teníamos la misión de repeler ese desembarco en caso de que se hiciera. Exacto. Y bueno, en ese sector pasé gran parte, o sea, de todo lo que fue mi estadía hasta el 14 de junio, donde nos toman prisioneros. Exacto. Y nosotros tuvimos el ataque del 1 de mayo, y primero por los aviones a las 5:45 de la mañana, y después fueron ataques por las fragatas, que empezó como a las 14 horas. Y bueno, ese día también pude ver, porque era un día muy, muy soleado, cosa inusual en Malvinas. Exacto. Y vi cómo ya se habían posesionado a atacar la isla 3 fragatas, las cuales empiezan a disparar. Y bueno, y ahí pude ver como en una película el avance de 3 aviones nuestros pegados al agua y atacaron a la fragata, y es una imagen que me queda a mí muy, muy presente. Y bueno, le atacan los 3 aviones a la fragata que estaba estacionada en el medio, eran 3. Bueno, 2 aviones pues logran girar y volver al continente, y uno pasa por arriba de la fragata y ese cae incendiado al mar. Muy triste esa escena, pero también muy, muy contentos porque vimos que esa fragata que fue atacada se empezó a desplazar hacia el horizonte, hacia el este del mar, largando grandes cantidades de humo, y las otras 2 al lado escoltándolas hasta que se perdieron en la línea del horizonte. Así que feliz por eso, porque bueno, habíamos hecho el primer bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, el primer ataque a la fragata, y bueno, y así dejaron de tirar por lo menos esa mañana hasta que después empezaron a tirar por la noche. Claro, creo que ese ha sido un... siempre nuestros veteranos de guerra, querido Hugo, nos cuentan exactamente lo mismo, ¿no? El haber tenido que soportar gran parte de lo que duró este conflicto allí sobre nuestras Islas Malvinas, el ataque, el bombardeo de las fragatas, ¿no? Eso fue algo terrible, y bueno, aquellos que estuvimos, porque yo estaba donde terminaba la parte del regimiento de Infantería 25, sí, y ahí estaba una sección, la antitanque nuestra, del regimiento 6, era la sección que su jefe era el coronel Seineldín, sí, señor. que llegaba hasta ahí, que bueno, fue una de las que nos atacó fuimos atacados permanentemente y con un fuego intenso, y sobre todo tener que aguantar nosotros, a pesar del bombardeo. Nosotros recibíamos alimento una sola vez por día, porque realmente el bombardeo en ese sector era impresionante, porque durante la noche era todo el bombardeo de las fragatas y durante el día era aéreo, que tiraban de 13.000 y pico metros, porque los ingleses tendían a tratar de dejar inoperable la pista, porque era la única vía de comunicación que teníamos con el continente. Es por eso de que todo lo que en ese momento la gente enviaba a nosotros, que nos decían que nos mandaban chocolates, gorras, mantitas, frazadas, medias que tejían las personas que estaban acá en el continente, y que no nos llegaban. Pero claro, no nos llegaban porque teníamos un bloqueo naval en el cual los barcos nuestros, después del hundimiento del general Belgrano, no fueron más a la isla. Y después desde el 1 de mayo se cortó el puente aéreo también que teníamos, solo iban a la noche solo con 1 o 2 vuelos de los aviones Hércules de la Fuerza Aérea, que realmente merecen un párrafo aparte, el heroísmo de esos pilotos, porque aterrizar a las 8 o 9 de la noche en la isla era una proeza impresionante.
y bueno, no llevaban casi alimentos, sino solo era pertrechos Claro. y munición y más combatientes. De hecho, la compañía de comando 602 apareció en un Hércules allá por mayo también. Sí, sí, sí. Bueno, con resultados de esa compañía excelente por lo que hicieron esos especialistas del combate, como fueron nuestros comandos argentinos, de los cuales el enemigo los reconoce como que fueron un escollo muy importante que tuvieron ellos ahí en Malvinas, ¿no? Exacto, exacto. Siempre se habla, ¿no? de todas las misiones que llevaron adelante, ¿no? Inclusive tras las líneas enemigas, nuestros comandos de guerra, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Bueno, yo, si me permitiste, voy a relatar lo que más me ocurrió a mí en Malvinas y lo que me marcó en algún punto, ¿no? Exacto, exacto. Era más o menos como el 26, 27 de mayo, y la isla ya empezó a quedar sin combustible. Entonces, habían 3 radares que estaban funcionando de Fuerza Aérea, de los cuales transmitían lo que pasaba, ¿no? Daban la información de las incursiones de los aviones enemigos. Y donde estaba el radar, los radares estos que se movían todos los días, se movían día a día, porque donde estaban los 3 radares en distintas zonas, ¿no? En distintas ubicaciones, donde estaba el otro día era un bombardeo naval impresionante, ya era de terror, de las naves y de los aviones. Claro. Entonces, bueno, un radar estaba en la montaña que estaba ahí rodeando Puerto Argentino, que era el monte Zapper Hill, y observábamos con la gente con las cuales yo compartía trinchera, cómo le tiraban a ese cerro. Y al otro día aparece un director de tiro, que era un radar, y lo colocan al lado del pozo donde nosotros estábamos. Entonces digo, bueno, muchachos, acá a la mañana tenemos que salir temprano, Seguro, seguro. porque sabíamos que iba a ser de terror. Claro. Bueno, en eso, ahí en ese radar llegó con poca gente, eran creo que 6 soldados, 7, el teniente Dachari y el sargento primero Blanco. Ajá. Del grupo de artillería 601 y 602 mixto de Mar del Plata. Bueno, obviamente nosotros los salimos a recibir y a ver si necesitaban una mano, porque estaban ahí al lado de nuestro pozo. Ellos manejaban una antiaérea bitubo de 35 milímetros. Bueno, ahí enseñándonos, porque para nosotros también era un material nuevo, no conocíamos, primero que nosotros éramos de infantería y estábamos en Mercedes, Buenos Aires, no conocíamos ese material que solo estaba en Mar del Plata. Claro. Entonces, bueno, atento a ver el material nuevo ese, cómo funcionaba, porque era como una casilla rodante en la cual tenía un sonar en el techo, y ese giraba y ese es el que recargaba los movimientos, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Dachari muy gentilmente nos invita a que lo conozcamos, nos explica todo. Bueno, y después cuando apagaron el radar, yo los invito al pozo donde yo estaba, a mi trinchera, porque ellos no podían hacer trinchera porque al otro día ya tenían que seguir a otro punto donde los destinaban. Exacto, exacto. Entonces, yo había llevado una radio espica chiquitita, que hice una antenita dipolo, y de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche yo escuchábamos los comunicados de la BBC de Londres, y Radio Carver de Montevideo se escuchaba clarito, y los comunicados argentinos, más la información que teníamos nosotros, nos dábamos una idea de lo que estaba pasando, ¿no? Claro, exacto.
Bueno, y estábamos escuchando ahí y charlando con Dachari. Yo había llevado también un paquete de hierba que nos dio una empresa de ahí de General Rodríguez, que nos preparó a todos los del regimiento de Mercedes, nos preparó como un set, digamos, ¿no? Con hierba, dulces y esas cuestiones. Bueno, yo llevaba ese paquete de hierba con una latita de tomates al mar, preparé un mate, con una lapicera Bic hice la bombilla con algo de paquete de curación y un poquito de gasa, hice la bombilla. En una latita calentábamos el agua y con otra latita de dulce de batata que habíamos encontrado abierta, ahí secábamos la hierba porque era lo único que teníamos. Claro, había que cuidar. Había que cuidar la la hierba. hierba. Obviamente que ya para esa época la hierba poco gusto tenía, pero bueno, era como el mate une y es de una reunión y Sí, bueno, sí. esa sensación que uno lo mantiene, ¿no? Así que bueno, ahí mientras compartíamos ese mate fabricado, hablábamos con Dachari, con Blanco. Dachari era un joven teniente que se estaba por casar, Blanco era casado, tenía 2 hijos, y bueno, estábamos con Sánchez, sargento primero Sánchez, y yo en el pozo ese que habíamos hecho. Sí. Bueno, y ellos como a las 10 de la noche, porque ya se iba la onda de la radio, no podía escuchar más. Entonces dice, bueno, nosotros nos vamos a dormir porque mañana a las 4 vamos a poner el radar en marcha. Bueno, se fueron, nos despedimos, chao. Y bueno, nosotros también decidimos tratar de intentar dormir, porque en realidad dormir era con las explosiones de los barcos, era casi imposible. De hecho, nos queda ese síndrome postraumático que se llama vigilia constante, donde por muchos años en el menor ruido uno se despierta. O sea, claro, que estaba es en muy alerta. difícil poder Claro. dormir, sí. Sí. Y así fue como a las 4:45 de la mañana, a las 4 de la mañana ponen en marcha el radar, se escucha el ruido del radar, y porque lo teníamos al lado. Exacto. Entonces, bueno, ahí nos avisan del pueblo que se escuchaban aviones, entonces nos dan alerta roja. Bueno, no le dimos demasiada importancia porque la alerta roja y las alertas las teníamos siempre. Pero a las 4:45 fue una explosión tan grande que se movió todo el piso de la turba, se nos caía parte del techo, se caían todas las cosas que habíamos hecho en los estantes de los costados de nuestra posición. Quedamos sordos por unos momentos, yo me puse el casco y no sé cuánto tiempo quedemos ahí con ese zumbido en la cabeza que no sabía qué pasaba. Y bueno, no sé cuánto tiempo pasó, pero empezamos a escuchar los soldados que dormían en carpita afuera, los del grupo de artillería, y gritaban el teniente, bueno, le digo a Sánchez, ¿vos estás bien? Sí, ¿vos también? Está bien, le digo, ¿tenés la linterna? Sí, entonces ahí salimos con la linterna, quisimos salir y se había borrado literalmente la entrada de nuestro pozo. Qué bárbaro. Había sido 2 misiles, uno que pegó de lleno sobre esa casa rodante, porque eran 2 misiles guiados a través de las ondas del radar. Claro. Y ese pegó y partió el radar en 2, literalmente voló su techo. Y el otro pasó y pegó en la entrada de nuestro pozo, que si hubiese entrado de la otra mano y el misil hubiese entrado adentro de nuestro pozo y hoy No estaríamos hablando. No podríamos estar hablando acá. Héroes que sin pedir nada a cambio pusieron lo más sagrado que uno tiene un ser humano, que es la propia vida. Así que yo les agradezco a ustedes esto que están haciendo.
para nosotros los veteranos de guerra, porque esto es una caricia para el alma y sobre todo tuvimos muchos años postergados. Sí. Y que hoy por hoy esto se empiece a visibilizar y gente que, como ustedes, con buenas intenciones y con el síndrome patriótico, porque ustedes también están haciendo patria, entonces les agradezco de corazón para que nuestros verdaderos héroes, que son los 649 que quedaron en la turba malvinense, se puedan ser visibilizados y recordados por el resto de las generaciones, ¿no? Exacto. Es importante la voz de ustedes, querido Hugo, porque sin su relato, estos 4 héroes quedarían en el anonimato total, ¿no? Y hoy los traemos a la luz y pueden ser visibles su acto de heroísmo, ¿no? Es así. Y no solo eso, sino muchísimos hechos heroicos que ocurrieron. Entre ellos, el sargento ayudante Aguilar, quien fue que me permitió poder él muere el día 13 de junio, a horas de que se terminara todo, él cae una bomba y ahí deja su vida a él junto al sargento ayudante Ochoa. Fue un día muy tristísimo para todos y fundamentalmente para mí, porque realmente teníamos un aprecio especial por ese querido camarada que dio su vida por la patria. Exacto. Y 9 soldados héroes de la Compañía B del 6 de Infantería que también pierden la vida en combate, en los combates más cruentos de Monte London, Dos Hermanas y Monte Kennedy. Así que es muy bueno traerlos a colación y a recuerdo esos actos heroicos que se vieron en esa zona, ¿no?, de conflicto. Del conflicto, sí, pero siempre por ahí, bueno, hablamos, querido Hugo, en tantos programas que ya llevamos, que lamentablemente hubo 25 años de desmalvinización, una verdad mal contada por allí. Qué bueno que ustedes han salido, ¿no? Y qué bueno que nos pueden contar, porque son la historia viva de algo reciente, 43 años, querido Hugo. Totalmente, es así, y creo que tenemos que más que nunca dejar plasmado desde la voz del protagonista, porque se ha escrito mucho y a veces de acuerdo al tinte político, e incluso se lo ha dañado al veterano de guerra, a tal punto de que después que volvimos hay una gran cantidad de personas que perdieron su vida, se suicidaron a través de la indiferencia, a través de los malos comentarios que le hace tanto mal al veterano, ¿no? Entonces, que tengamos la posibilidad hoy de salir a hablar, de que se nos ha escuchado, porque el veterano lo único que pide quizás es un hola, un abrazo, y ya con eso nos reconforta el alma. Y no mucho más por ahí se pide, ¿no? Así que por eso yo estoy totalmente agradecido por lo que ustedes están haciendo, y bueno, y siempre a disposición para lo que quieran conocer a través de nuestra voz, de nuestra palabra, ¿no? Exacto. Querido Hugo, me imagino que después de ver morir allí estos camaradas, estos 4 héroes que son parte de los 649, se les hacía muy difícil después, una vez que amanece, continuar, ¿no? Porque esto, como muchos nos han relatado y nos han contado, esto era como una ruleta rusa, no sabían en qué momento podía tocarles a ustedes, ¿no? Mira, yo te voy a contar la verdad. Yo desde el 1 de mayo sufrimos en ese sector del aeropuerto, porque lo que los ingleses intentaban era destruir la pista. Exacto. Entonces, nosotros recibimos más de 30 toneladas de bombas, o sea que a nosotros nos pegaban las bombas a 200, 100 metros, 150, y como no teníamos la capacidad para devolverlo, porque los buques tiraban de 17 kilómetros, claro, y en la noche era
infernal el bombardeo. Entonces, realmente el estar vivo hoy es agradecerle a Dios que nos dio otra oportunidad, pero porque era terrorífico, y desde ese 1 de mayo hasta el 14 de junio a las 7:30 de la mañana que se hizo el cese de fuego, pasamos los bombardeos más grandes que se pudo ocurrir en la isla, ¿no? Y doloroso también porque después tuvimos 5 días prisioneros, que nos llevaron a las 7 de la mañana, estuvimos en la pista realmente de Puerto Argentino, como a las 14 horas hasta las 2 de la mañana, donde nos trasladan a un apostadero naval Malvinas, sin saber, con la incertidumbre de... Uno conocía solo los prisioneros de guerra por películas y no sabíamos qué iba a pasar. Claro. Con nosotros esa incertidumbre también no era una campaña. Estábamos siendo prisioneros de guerra realmente. Entonces la situación era complicada y a medida que pasaban los días se acrecentaba mucho más todavía la ansiedad. Y al margen de estar sin comunicación con el continente, porque nuestra familia no sabía si estábamos vivos, muertos, y bueno, claro, un montón de situaciones que a muchos de los veteranos nos pegó fuerte, y de hecho el síndrome postraumático quedó muy marcado en cada uno de los veteranos que vivimos esa situación, ¿no? Claro. ¿Cómo estaba compuesta su familia en aquel momento, querido Hugo? Y ellos se enteraron que fue a Malvinas, que estaba allá, porque sabemos que mucha gente de ustedes, los veteranos, llegaron allá a Malvinas y su familia se entera mucho tiempo después. No sé cómo fue el caso suyo. No, mi caso, yo fui primero por voluntad, y segundo, yo ya estaba casado. Sí. Yo había formado una familia. Y cuando yo llego a Malvinas el 13 de abril, mi única hija que tenía en ese momento cumplía su primer año de vida, el 13 de abril. El día que yo llegué a Malvinas, ella cumplía su primer añito de vida. Así que imagínate que eran muchos sentimientos, pero bueno, uno contento porque estaba dando lo más sagrado que uno tiene en la vida, por la patria y por la familia. Exacto. Y sobre todo por mi hija. Claro. ¿Y cómo fue ese regreso después al continente, querido Hugo? Bueno, el regreso, nosotros embarcamos en el buque Bahía Paraíso, que era un buque hospital. Después de estar 5 días ahí en el apostadero naval Malvinas, donde nos sacaban a limpiar el pueblo, porque el pueblo estaba totalmente destruido, sobre todo los alrededores del pueblo, habían sido bombardeadas las casas y demás. Y bueno, una noche nos sacan, inusual, porque no sabíamos nosotros qué pasaba, porque a la noche nunca nos habían sacado, era como las 8:30 de la noche. Y bueno, ahí nos llevan hasta la entrada del puerto, y un inglés que hablaba castellano nos interroga sobre la función que cumplíamos. Obviamente que cada uno decía lo que quería, ¿no? Obviamente no se iba a llevar ninguna novedad, porque nadie le dijo lo que realmente el puesto que ocupábamos, ¿no? Exacto. Y ahí subimos al buque Bahía Paraíso y vinimos hasta Punta Quilla, en la provincia de Santa Cruz, y de ahí en un avión hasta la localidad de Río Gallegos, y de Río Gallegos en otro avión hasta la localidad del Palomar, en Buenos Aires, que llegamos a las 9:30 de la noche más o menos, donde habían colectivos esperándonos, nadie se había enterado, nadie sabía absolutamente nada. Y de ahí nos llevaron hasta
la escuela Lemo, donde nos tuvieron 3 días ahí encerrados. Primero, yo digo, para el engorde, porque veníamos en un estado, yo perdí 15 kilos, Claro. así que para cortarnos el pelo, a alimentarnos un poco, y bueno, y después se empezó a hacer pesado ya después del tercer día, ahí encerrados, queríamos irnos Salir, claro. a nuestras casas, Claro. porque sabíamos que nuestra familia no sabía qué pasaba. Tampoco Bueno, sabían y que así- estaban allí, claro. No, tampoco sabían que estábamos ahí, porque se había perdido toda la comunicación y no sabía que nosotros estábamos ahí. Claro. Entonces, hasta que después avisaron que ya íbamos, y de ahí fuimos en una columna de colectivos hasta Mercedes, Buenos Aires, donde realmente el pueblo nos recibió muy bien. Habían columnas a ambos lados de la calle, desde Luján hasta casi prácticamente hasta la ciudad de Mercedes, donde nos recibieron en el regimiento, todo. Y bueno, y la cuestión de esto, nos dieron 5 días de Franco nada más, y de ahí yo seguí trabajando como si nada hubiese pasado, como si hubiese venido me dieron menos días que a hacer un ejercicio de campaña, ¿no? Exacto. Y ese reencuentro me imagino, ya con un año Con- de vida, con su esposa, habrá sido algo inolvidable, ¿no? Y sí, sobre todo a mi nena, que no tenía pelitos, cuando vengo le encuentro con la melenita. No, realmente fue un momento muy emotivo, muy lindo, ¿no? Exacto. Poder haber vuelto con vida y bueno, y reencontrarme con los seres queridos ahí. Como decimos siempre, la puede contar, ¿no? La puede contar. Exactamente. La puede Uno contar. todavía ahora la puede contar Sí, sí, sí. y bueno. Y Cuántas cosas, ¿no? sí, y lo importante es poderlo recordar y recordar a aquellos que quedaron allá y que no pudieron volver. Exacto. Eso siempre hago hincapié, donde a mí me invitan como yo digo siempre, yo no necesito reconocimiento, sí quiero que en los actos que voy y donde está ese nombre a los veteranos de guerra, porque eso es visibilizar a aquellos que quedaron allá, que no tienen voz, y que en algún punto, como han pasado varias generaciones, que no se enteraron qué pasó, porque hubo una desmalvinización. Entonces es bueno que se enteren que hubieron argentinos muy jóvenes que dieron, como te digo, lo más preciado que tiene un ser humano, que es la propia vida, ¿no? Exacto, exacto. Y usted tocó algo significativo. ¿Cuánta juventud hubo allí en Malvinas, ¿no? Y cuánta firmeza también en cuanto a las decisiones. Tenemos pilotos, usted hablaba recién de Fuerza Aérea, pilotos con 23 años. Ustedes ya habían elegido la carrera por elección, también muy jóvenes, con una familia. ¿Cuántos hechos de heroísmo, no, en Malvinas? La verdad, y hay algo que le hizo mucho mal, era tratar de chicos de la guerra o soldaditos, menospreciando la capacidad del hombre, del combatiente, que tuvo la oportunidad de estar allá. Mis soldados fueron unas fieras. Te puedo asegurar que me apoyé muchas veces yo en ellos también, porque realmente sentían el sentir patriótico, algo que se perdió, el amor por la bandera, por los símbolos. Entonces esos hombres que lucharon con coraje, donde realmente pusieron todos los atributos que tiene un hombre en defensa de nuestra soberanía, a mí me emociona. Y siempre pondero esa fortaleza de esos hombres de 18 y 20 años que realmente se la jugaron, dieron su vida y realmente combatieron como unos leones. No me lo contaron, los vi. Entonces, un párrafo aparte para esos chicos o esas personas, esos señores, esos hombres que con un sentimiento patriótico por amor a la patria y a la bandera,
fueron, y te puedo asegurar que la mayoría fue por voluntad. No era que... tengo un caso muy particular de un soldado japonés, Alberto Matsumoto. Matsumoto estuvo conmigo en el 6 de Infantería y yo tuve la oportunidad el año pasado de poderlo visitar en Yokohama, en Japón. Él vino a hacer el servicio militar. Él hizo el servicio militar cuando él ya se estaba yendo de baja, Sí. aparece esta la recuperación de nuestras islas. Y él se ofrece por voluntad de ir a Malvinas, cuando él se podría haber vuelto a Japón. Exacto. Y realmente él combatió con una fiereza tremenda y hoy es un abogado y una persona que trabaja muy bien con las embajadas de América, de Brasil, Chile, Argentina, Perú, que son las mayores cantidades de japoneses que van allá a Japón, y él es el que los guía, los mantiene con las embajadas, y tiene un trabajo allá muy importante que está haciendo, y él siempre dice que él es argentino. Claro. Así que ¿Con párrafo aparte para Matsumoto, un gran amigo, y la verdad una persona íntegra y fantástica. Exacto. Y también han tenido, han recibido también de las propias tropas británicas los elogios por los actos de heroísmo, todos ustedes, no es que realmente lo hagan desde acá. Sabemos los británicos cómo han elevado el honor y la gloria de nuestra tropa, querido Hugo. Es así porque el soldado profesional, somos esos soldados, vamos a pelear por un terreno, no somos asesinos. No vamos a querer matar, tenemos objetivos que cumplir. Exacto. Para eso nos prepararon, para cumplir objetivos y defender los más altos intereses de nuestra patria. Exacto. Y en esa pelea, que obviamente es ellos o nosotros, pero una vez terminado el conflicto, la guerra, somos adversarios, y si nos damos una mano, nos podemos dar una mano, nos damos una mano. Así es. Yo tuve la oportunidad después, en el año 94, de compartir una misión de paz en Medio Oriente, y bueno, con los ingleses, y los ingleses realmente me admiraban y realmente ponderaban que yo sea veterano de guerra de Malvinas, ¿no? Así es. Querido Así Hugo, que por eso te digo. Se nos ha agotado el tiempo, podríamos seguir un rato largo hablando, Sí, pero sí. esto, como les digo a todos nuestros veteranos, nos abre las puertas para un nuevo reportaje. Le queremos dejar un fuerte abrazo. Gracias por defender nuestra Celeste y Blanco hace 43 años y por seguir malvinizando. Y de este lado se despide su amigo de cada uno de ustedes, de los veteranos de guerra y de nuestro programa, Rolando Cárdenas, y seguramente lo vamos a estar convocando en un tiempo no muy lejano nuevamente. Rolly, gracias por este espacio, gracias por visibilizar y gracias por tener en cuenta a los 649 que quedaron en nuestras irredentas Islas Malvinas. Un abrazo desde el fondo de mi corazón. Dios te bendiga y te guarde siempre y que acompañe en todo esto que vos hacés, que es malvinizar y que es también hacer patria a través de tu espacio. Un abrazo grande, Rolly, querido. Gracias, Huguito. Gracias a cada uno de ustedes. Soy Rolando Cárdenas, Víctor Cárdenas desde allí de los controles. Los esperamos el próximo domingo a partir de la hora 21:30. Chau. La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una
una visión de Dios. Con la conducción de Rolando Cárdenas. Malvinas, Clamor de Gloria. Un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes. Un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes.